Bienvenidos, estimados seguidores. Continuamos con las transmisiones en vivo aquí en el Colegio CIMA y esta vez tenemos un tema muy importante, muy interesante. Para ello tenemos también la presencia de mi buen amigo el profesor Marco Santa Cruz. Marco. Buenas noches a todos los que nos están observando de sus hogares. El agradecimiento desde luego por acompañarnos en este esfuerzo que hace la institución educativa CIMA, Centro Integral de Mejoramiento Académico, tratando de llegar a través de los medios tecnológicos a los hogares de cada uno de ustedes para compartir un poco lo que es, en este caso, los conocimientos que podamos nosotros humildemente compartir con ustedes en un tema para mí muy importante y sobre todo compartirlo con un gran maestro a quien tengo la dicha de conocerlo muchos años ya y a quien admiro mucho, el profesor Julio Garavito, en un tema muy importante que son las culturas prehispánicas en la historia regional, desde el periodo lítico hasta el periodo del intermedio tardío. Esperemos que sea eso ahora. Y esperamos también, desde luego, sus aportes, sus preguntas que van a enriquecer esa conversación. Marco, efectivamente, uno de los eventos más importantes ha sido la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos. Has visto, seguramente la has podido apreciar. ¿Cuál crees tú que haya sido el tema central de esta gran ceremonia? Bueno, te agradezco la pregunta porque en realidad la clausura de los Juegos Panamericanos, aparte de que como tal los Juegos Panamericanos ha sido un éxito rotundo para nuestro país, hemos roto el récord de medallas que se logró en Toronto, en Canadá. Lo importante que podía notar y que creo que todos los peruanos debimos haberlo visualizado es la organización que se tuvo para la clausura de estos eventos. Se mostró lo que realmente los peruanos podemos hacer cuando estamos unidos, cuando estamos organizados, cuando nos planteamos hacer las cosas bien. Y sobre todo, si tú te fijaste, la visión que se tenía del organizador de esta actividad comprendió muy bien lo que es el proceso cultural peruano, dándole importancia sobre todo a lo que es el desarrollo cultural en la costa. Y eso se manifestó a través de la visualización de la cultura mochica, en donde presentaron dos ceramios, dos huacos gigantes, ¿no? Huacos, en este caso era un huaco retrato, me parece, y el otro era un huaco pictográfico, ¿no? Aunque a ellos lo llamaban más que todo huacos teatro, ¿verdad? Iconográfico, pero huaco teatro le dijeron ellos, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, al huaco teatro. Y desde ahí, desde la escenificación mochica, se ve cómo se irradia la cultura hacia el resto de nuestro país y lo manifiestan a través de las diversas danzas que se da en nuestro territorio, que manifiesta esa gran diversidad cultural que hay en nuestro país, que se ha logrado a través del tiempo y que se ha ido enriqueciendo con elementos, desde luego, de afuera, llámese europeos, africanos, ¿por qué no chinos, no? Tanto así que el tema que se utilizó para la clausura de estos juegos se llama justamente la danza de la diversidad cultural, ¿no? Y cómo esta cultura nuestra, Enrique, se ha ido forjando a través del tiempo, a través de diferentes periodos que tiene nuestra historia. Y por ahí cabe una pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta periodización de nuestra historia? Tú sabes que la historia del Perú, muchos autores lo dividen de diferentes formas. Hay una división tradicional que ya no se debe enseñar en los colegios, ¿verdad? Hay una división de plomacera que la divide en autonomía y dependencia, pero hay otras que son las más aceptadas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, te refieres tú a la prelación de la parte prehispánica, precolombina, ¿no? La etapa antes de los españoles. Justamente hay dos grandes clasificaciones, ¿no? Tenemos la clasificación que es la más usada en el sentido, la de John Rowe, un gran peruanista norteamericano. Este señor se basa en los estilos cerámicos. Él dice que cuando un estilo cerámico se difunde por todo el Perú, casi todo el Perú, los Andes centrales, mejor dicho, por ese tiempo no existía propiamente el nombre de Perú, se está hablando de un horizonte en sentido amplio, horizonte. Entonces, horizontes son culturas nacionales, en una etapa en donde una cultura predomina en estos Andes centrales, como fue Chavín, como fue Huari, como fueron los incas. Y en cambio, entre estos tres momentos de horizontes, ¿no? Temprano, medio, de temprano con Chavín, ¿no? Medio, Huari y los incas, hablamos de dos momentos de desarrollo regional. Los
llamados regionalizaciones o periodos intermedios, se llama John Rowe. Entonces, una secuencia muy interesante. Habla de un periodo precerámico, que no son las sociedades primitivas, un cerámico inicial, luego vienen los horizontes, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío con los incas. Ahora, frente a esta publicación basada en la cerámica, en los estilos cerámicos de la escuela norteamericana de John Rowe, surge en la década ya de los 70, el gran libro, fines del siglo, comienzo del 80, con el gran libro Origen de la civilización en el Perú. Es el libro, digamos, matriz, base del gran arqueólogo y antropólogo Luis Guillermo Lumbreras. Pero coincidentemente me parece que la de Rowe es a inicios, ¿no? Y de Lumbreras a los finales. Claro. Lumbreras habla ya de un punto de vista dialéctico, ¿no? Él toma después de la escuela del materialismo dialéctico y toma como base el desarrollo socioeconómico. Entonces, Lumbreras, escuchando el nacimiento, ¿no? Hace una clasificación en base a este desarrollo socioeconómico y toma como base primero el lítico. Mira, el desarrollo de las herramientas de piedra, todo el periodo lítico, que sería la etapa preagrícola, ¿no? Luego viene el periodo arcaico, que es el momento donde se inicia la agricultura, sea la gran revolución agrícola, que inicialmente pues, se desarrolla la horticultura, los primeros cultivos, los primeros domesticadores. Y luego viene el periodo formativo, que se correspondería a lo que yo hablaría del primer horizonte, ¿no? Formativo es un periodo amplio y un término bastante preciso porque se van a formar las bases de la alta civilización andina. Ahí está Cachaví, pero también está Capinique, también está Pracas, entre otros. ¿No? Culturas de formativo, Vicus, está el Salinar, Gallinazo, etc. Luego vendrían las culturas regionales, que corresponderían al intermedio temprano, ¿no? Culturas regionales, Tamochila, Nazca, Tehuanaco, Recuachi, Lima, Cajamarca. Luego viene el Imperio Guaro. Y Lumbreras habla del primer imperio andino. O sea, Lumbreras es uno de los primeros en estudiar matrícula, ¿no? Mira, coincide que queda escuchando. Y habla de que Guari es un estado, es un imperio precursor de los incas, que incluso llegó a ser, como los incas tuvieron el Capañán, los Guari tuvieron el Guariñán, o sea, la primera red de caminos, fue la base para la expansión de sus ciudades de cada región. Y luego finalmente viene los estados regionales, estados despóticos regionales. Ahí viene la cultura de la Lambayeque, la cultura de la Chinú, Chincha, Chachapoya, los reinos aymaras, los Tishmas, los Tayanes, etcétera, etcétera, los Chancas, una serie de culturas regionales muy diversas, ¿no? Diversidad de culturas regionales que nacen después de la caída del Imperio Guari. Y finalmente el Imperio de Tahuantinsuyo. Entonces es una clasificación bastante también rica. Ambas clasificaciones son muy interesantes desde diferentes puntos de vista, pero se refieren al mismo proceso histórico. Al proceso histórico que comienza con la llegada de los primeros hombres al Perú hasta la invasión española de 1532. Impresionante, ¿no? Ahora, en este proceso había un punto clave, y ahí viene una pregunta para ti, Marco. ¿Cuál fue ese momento? Fue ese momento clave que permitió el gran salto de lo primitivo a las culturas avanzadas. ¿Cuál crees tú que fue ese gran momento de la historia de Perú? Muy bien. Bueno, hablar de un momento preciso en sí es un poquito complicado porque es un proceso de años, pero qué interesante escucharte hablar con tanta claridad. Yo creo que los que nos están escuchando desde sus hogares están teniendo ya claro y preciso esa periodificación que tú nos acabas de explicar, ¿no? Y justamente para responder a tu pregunta, lo que se acepta hoy en día es más que todo la periodización, una especie de mezcla de estos dos, ¿no? Entre Rowe y lo que es Lumbreras. De tal manera de que se habla del periodo lítico, como tú lo has dicho, el periodo arcaico, arcaico inferior, arcaico superior, el formativo o alta cultura y vienen los horizontes. Entonces, para responder tu pregunta, primero hay que partir del periodo lítico. En el periodo lítico, sabemos nosotros que en nuestros países el inicio no hay una fecha, como hace un momento lo conversábamos, no hay una fecha exacta de inicio, ¿no? Unos exageran, 17.000, tú me hablabas de 20.000 años antes de Cristo, lo cual es una exageración. Y me hablas de que lo último en Chile pues, nos hablan de 12.000 años. Pero lo que tenemos es que en el periodo lítico, este primer poblador peruano definitivamente tenía una economía parasitaria. ¿Qué quiere decir? Que dependía de lo que la naturaleza le daba, por supuesto, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar donde se encontraba. Pero mire, Marco, todo lo que tú has dicho, o sea, claro, viene el problema de muchos escolares, ¿cómo comienza esto? Claro, que tiene que ver con las fuentes. Por ahora, las fuentes más fidedignas dicen que el periodo lítico comienza hace 12.000 años antes de Cristo. Pero esto
variar de acuerdo a las investigaciones que se hagan. Desde luego, totalmente. Entonces te decía que este periodo lítico en donde este poblador que inicia, llamemos así, nuestro desarrollo, era un poblador que tenía una economía parasitaria, por lo tanto era cazador, recolector y pescador. Y no necesariamente los tres al mismo tiempo, sino que de acuerdo a la geografía se combinaban, ¿no? A veces era recolector, cazador, de repente era pescador, recolector, entonces de acuerdo a las circunstancias de la geografía. Este primer hombre era nómade, ya sabemos, ¿no? Somos sapiens definitivamente, era nómade, era troglodita, de acuerdo al lugar se refugiaba pues en cavernas. Y ahí tenemos, por ejemplo, Pacaicasa, tenemos a Guitarrero, tenemos a Lauricocha, correcto, Pacaicasa que viene a ser el primero, llamémosle así, yo le llamo el primer artista, el primer pintor, llamémosle así. Toquepala, el primer pintor Toquepala. Lauricocha, el primero que va a enterrar a sus muertos, ¿no? Y que va a tener ya una visión más amplia de lo que es la religiosidad. Exacto. Y justamente en este periodo lítico, entrando ya lo que es el punto de nuestra conversación, definitivamente tenemos que mencionar a Paiján, el hombre de Paiján. Este hombre de Paiján, la punta de proyectil Paiján encontrada, tiene una trascendencia enorme, no solamente dentro de los primeros hombres de lo que es la población peruana, sino dentro de la evolución histórica de nuestra región, de la región norte. Paiján significa el inicio de la cultura en la costa norte del Perú. Paiján, todos los vallecanos, llamémosle así, ¿por qué no todo el norte de nuestro país, costa norte de nuestro país, deben conocer a Paiján? Paiján nos ha legado el inicio de la cultura vallecana, tanto así que Paiján, por ejemplo, nos ha heredado una herencia cultural. Si sumamos, más o menos estamos hablando de Paiján, la influencia de Paiján en Lambayeque, por ejemplo, se ensaña hace 9.000 años, más los 2.000 que estamos hablando de un proceso cultural de 11.000 años, en donde la herencia cultural Paiján todavía se mantiene, por ejemplo, en la gastronomía. Ahora viene la respuesta, ¿por qué Chiclayo y por qué Lambayeque tiene pues, la mejor comida del Perú, ¿no? Y pues es un orgullo para los chiclayanos. Una de las evidencias, legado que nos ha dado más grande Paiján, es el batán. El batán, ¿no? Que hasta ahora lo usan, tú te vas a la zona donde Reque, Jayanca, Túcume, y la comida más rica se prepara en batán, para lo que son los alimentos, por supuesto, trancados. Otro aporte de Paiján, mira, estamos en el periodo lítico, es, por ejemplo, el uso de los caracoles terrestres, que lo usaban no solamente sancochados, sino en ceviche. Entonces acá tenemos una especie que le llamaríamos una especie de paleoceviche, ¿no? Claro que el ceviche actual tiene sus cambios, pero ya encontramos una primera visión de lo que sería el ceviche. También el uso, por ejemplo, de estos reptiles, los cañanes, ¿no? Son unos reptiles propios del bosque seco que mayormente pues, viven en lo que son los árboles de algarroba, se alimentan de la algarroba y que lo consumían, por supuesto, en forma de charque. Y también el uso del fogón, tan popularizado en la zona rural de nosotros. Entonces, esa es la parte lítica, y mire el aporte que tenemos, entonces, Paiján en Lambayeque. Hay que entender que, claro, como eran nómadas, estos paijanenses vivían pues desde Piura hasta Lambayeque, seguían mirando, ¿no? Pero mira el tremendo aporte, o sea, desde cómo estos hombres lambayecanos son los primeros, son los iniciadores de la cultura, porque cultura es toda creación humana. Exactamente. Por lo tanto, ahí tenemos iniciadores de la cultura en todo lo que es la costa. Inicio de la cultura lambayecana. Luego viene un salto cultural. Ese salto cultural entonces nos ubica en lo que vendría a ser el arcaico inferior. Estamos hablando más o menos de 8.000 a 4.500, 4.000, bueno, es variado, no hay una fecha determinada. En ese arcaico inferior vamos a encontrar influencias de otros pueblos que no están estudiados todavía tanto como Nanchó, mencionadas una oportunidad, pero en ese arcaico inferior, el hombre de ser nómade se vuelve seminómade, ¿correcto? Empieza, como tú bien lo mencionaste al inicio, empieza una especie de horticultura, unos cultivos que cala, pero ya empieza esos primeros cultivos, empieza a domesticar ciertos animales, no en gran escala, pero ya empiezan a utilizar pequeñas chocitas, pequeñas casas, no así ciudades, pero sí pequeñas aldeas. Entonces se da un salto, y a nivel nacional tú sabes que tenemos ahí pues algunos representantes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo tenemos Guitarrero, parece, tenemos el hombre, por ejemplo, de Santo Domingo, de Paracas, que también es considerado el primer flauta, el hombre de Jaihuamachay, ¿verdad? Que es considerado el primer pastor.
sobre todo de camélidos, y la evidencia son pues los coprolitos no encontrados. El nombre de Piqui Machay, para mí referente, porque quisiera investigarlo aún más todavía, porque es el primer cunicultor, pero al mismo tiempo es el primero en el cultivo del maíz. Y para aquellos que nosotros conocemos la zona rural, vemos esa relación cuy-maíz, ¿no? Porque sabemos que mayormente el cuy es alimentado con la panca del maíz. ¿Cuál es la relación? Hay que investigar esa relación, ¿no? Pero ahí también hay que agregar el aporte de Tom Dillenhait cuando en la cuenca alta del río Saña encuentra evidencias de horticultores que están en disputa, incluso con Guerrero aquí en el primero, ¿no? Todavía está en investigación. Eso, la arqueología nos tendrá que dar ese aporte, pero ahí tenemos al famoso hombre Nanchó, ¿no? Entonces Nanchó sería, bueno, para nosotros los americanos sería el inicio prácticamente de la agricultura aquí. Y de repente hasta puede ser el inicio de la agricultura en todo el Perú, todavía está como investigación. En el arcaico inferior, correcto. En el los primeros horticultores. Y desde luego también, siguiendo la secuencia que me mencionabas, no podemos dejar de mencionar al hombre de Chilca, pues, ¿no? Que es el que cultiva este producto, el camote. Y que tenía miedo a los fantasmas. El camote, imagínate, que una universidad de nuestra región, pues no, me parece que sus alumnos propusieron un proyecto a la NASA, ¿no? Para ver qué es el primer producto que podría cultivarse en Marte, ¿no? En una posible colonización de Marte y sacarnos para el camote, ¿no? Y por supuesto también aquí empieza la domesticación arcaico inferior, la domesticación de lo que vendría a ser el perro, ¿no? Ese animalito que es fiel al hombre desde acá, desde el arcaico inferior. Luego viene un segundo salto que es ya el arcaico superior, correcto, y definitivamente de la influencia de Nanchó que tú hablabas, en la región Amayé que tenemos que hablar pues, de Ventarrón, ¿no? Dentro de lo que es el arcaico superior, que luego lo haremos un poquito más, pero también en este arcaico superior ya el hombre de ser horticultor pasa a ser agricultor, una agricultura avanzada, hace una revolución neolítica tremenda. El hombre se vuelve sedentario, ya empiezan los primeros centros urbanos organizados, ¿verdad? Empiezan las especializaciones, porque paralelo a una gran agricultura y una gran ganadería, estos hombres se especializan, por ejemplo, en que la textilería, orfebrería, cerámica, ya hay especialidades. Hay ritos más profundos, agrarios, ¿no? Digamos, las ideas religiosas también se profundizan. Y ahora tenemos este salto cultural, por ejemplo, en lo que vendría a ser el hombre de tabla de Lurí, Cerro Paloma, Caral, tenemos Cuturguasi, ¿verdad? Cotosh, el famoso templo de las manos cruzadas, que es importantísimo, ¿no? Dentro de los templos. Entonces, vemos este gran salto a lo que es ya llamémoslo así, acercándonos a lo que es la alta cultura, porque de ahí viene el periodo formativo. Entonces el gran problema era ese formativo, ¿cómo surgió? ¿No? Si tú recuerdas un debate tremendo, pues la pregunta iba justamente ahí, ¿no? ¿Cómo surgió? Entonces, el primero que trató de explicar esto fue Max Sully. Y Max Sully hablaba de una teoría migracionista y decía que la cultura peruana, el formativo, o sea, la civilización peruana no era peruana, sino que venía de afuera, de Centroamérica, ¿no? Y se basaba en la proto-chimú, ¿te acuerdas? De tal manera que no, la arqueología no estaba tan avanzada, ¿no? Ni lo está definitivamente ahora porque no tiene el apoyo, valga la verdad. En el Perú nuestros jóvenes cuando quieren estudiar, terminan el colegio, que quieren ser abogados, ingenieros, rara vez te dicen, yo quiero ser arqueólogo, yo quiero ser antropólogo, no se da eso, ¿no? O sea, y creo que el Estado tampoco apoya mucho a los arqueólogos, de tal manera que los arqueólogos que vienen a estudiar nuestra cultura son extranjeros, ¿no? Entonces, Maxwell planteaba la idea de que la cultura entonces vino de afuera, llegó a la costa y de la costa irradia a la sierra. Digamos que acertó en algo de que es en la costa, pero se equivocó totalmente diciendo que viene de afuera. El que lo contradice es el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, que plantea la teoría autoctonista. Él plantea de que ese centro de gran cultura está en la sierra, en lo que sería la cultura chavín con influencia selvática, y de que la sierra irradia hacia otros lugares. Digamos que se equivocó. ¿Por qué? Porque no está en la sierra, correcto, pero sí acertó en algo, en que es nuestra. Entonces Chavín fue cuestionada, aceptada por mucho tiempo, Chavín, la cultura matriz. Sin embargo, fue cuestionada cuando empezaron a surgir descubrimientos en lo que es Ecuador y lo que es Colombia, por ejemplo, Valdivia, Puerto Hormiga, ¿no? Hasta que estudios de esta gran arqueóloga, que ojalá la apoyen y apoyen mucho, Ruth Shady, empieza sus estudios, que ya Tello también lo había hecho, ¿no? Entonces llega a la zona de Supe y logra pues este gran descubrimiento que es Caral, ¿no? Y definitivamente Caral demostró que, no solamente en el Perú, que la base, el origen de la civilización peruana y americana está en el Perú. Eso es Caral. Al respecto, entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué le podrías tú
ilustrar, porque sé que es fuerte. ¿Qué le podrías ilustrar a los que nos están escuchando acerca de la trascendencia y la importancia que tiene Caral? Bueno, Caral definitivamente ese es un hito, ¿no? Es la primera gran civilización en el Perú y en América. Solamente Perú es la tercera más antigua del mundo. Pero primero déjame contextualizarlo. Efectivamente, como tú has dicho, Caral es parte de un desarrollo propio. O sea, aquí hay algo fundamental. Ya ahorita, en tu momento hablar de las teorías es anacrónico, ¿no? Ahorita tenemos que enfocarnos, o sea, darnos cuenta de que hubo otros procesos históricos. El proceso histórico clave, porque es uno de los procesos más importantes en el mundo, es el salto a esta civilización. El salto de lo primitivo a lo civilizado. Y eso fue Caral. Un momento en donde se estableció una organización estatal, una sociedad organizada en alto nivel, que establecería patrones, organizaciones que luego serían continuadas por las demás sociedades andinas, y eso es algo muy importante. O sea, marcó un rumbo, llamémoslo. Claro, es el inicio de lo que luego llevaría a, por ejemplo, el tema del imperio de los incas. Cuando uno dice, ve Cusco, todas las grandes maravillas de los incas, bueno, pues, ¿cuándo comenzó eso? La gran civilización, la cultura, la gran civilización andina, en Caral, ¿no? Entonces, justamente, acá estamos viendo una imagen de Caral en el famoso anfiteatro, circular. Digamos que Caral es Pacaicasa, es Toquepala, es Chivatero, es Cerro Paloma. Por supuesto, poco a poco, paulatinamente ha ido desarrollando, pero en un momento en que se hizo este gran cambio. Y miren, es interesante, a diferencia de lo que pasaba en el viejo mundo, Europa, en Asia Menor, donde la guerra había sido el factor fundamental. Recuerden ustedes las edades las edades de piedra o edad de los metales, ¿no? ¿Por qué se habla de cobre, bronce y de hierro? Porque justamente las armas eran las que predominaban, armas de cobre, luego vienen las armas de bronce y vencen a los pueblos que solamente usaban armas de cobre. Y entonces luego aparecen hombres como los de hierro, los hititas, los que desarrollaron un arma de hierro, y luego los asirios, ¿no? Por ser vecinos, comenzaron a usar armas de hierro y prácticamente conquistaron a todo el resto. Entonces ahí en el viejo mundo era la guerra el factor fundamental de poesía, hasta de desarrollo de la civilización. Aquí en América es muy distinto. Aquí vamos a tener intercambio, la comunicación de los pueblos. ¿Qué fue eso? Una especie de puerto, una especie de centro donde se interrelacionaban pueblos que venían de la selva. O sea, hay evidencias históricas de eso, de productos de la selva, de la sierra y por supuesto de la costa. Digamos que Caral es una civilización entonces nacida no de la guerra sino de la paz. Correcto, que es sui generis, ¿verdad? O sui generis en la historia de la humanidad. Ese es el gran aporte también que acá. Y Caral desarrolla ciencia, porque los caralinos, por ejemplo, lograron desarrollar un sistema de calendarios que le permitía saber cuándo iba a haber lluvia, cuándo iba a haber sequía. Manejaron los solsticios y los equinoccios, los cambios de las estaciones. Y sabían ellos, pues, en qué momento iban a haber estos cambios de clima. O sea, desarrollaron un calendario que tenía mucho que ver con esto del cambio climático. Además, también, de hecho, tuvieron conocimientos de matemática para hacer todas esas proyecciones, tuvieron conocimientos obviamente de astronomía, conocimientos también de física, porque aplicaron varios principios físicos, por ejemplo, para para crear estos especies de grandes altares de fuego, ¿no? Que realmente es sorprendente cómo llegaban a usar el viento para generar que el fuego no digamos, aumentara su intensidad. O sea, y realmente el conocimiento caralino es sorprendente. O sea, de hecho se produjo ciencia Caral, una ciencia andina. O sea, esto de que la ciencia llegó con los españoles, mentira. Acá hubo una ciencia propia, una ciencia andina que es necesario conocer, revalorar y rescatar para nosotros, para la actualidad. Entonces Caral fue realmente un hito, ¿no? Y como te digo, la influencia es económica, es política, arquitectónica. Fue el primero en desarrollar las famosas chícaras o especie de bolsas de lianas con las cuales se unían y mantenían firmes a las bases. También se ha encontrado un gran desarrollo artístico, las 32 flautas hechas de hueso de cóndor y de pelícanos. Aparte también la primera expresión del famoso dios de los báculos. El famoso dios de los báculos. Lo conversamos la vez pasada. Efectivamente. Entonces Caral es realmente un hito. Así que el descubrimiento de Rushdie, y es la verdad descubridora Rushdie Solís, desde el 94, ha investigado Caral y recién haciendo, digamos, la difusión de Caral. Cuando comenzó, salió Caral, nadie le hacía caso.
¿no? Y recién ha sido que se ha difundido hacia fines, más o menos al comienzo de los años 2000, 2001, 2002, recién ha comenzado con eso. Y qué bien que ahora más a la universidad, incluso examen de admisión, toman la cultura coral como referencia. Que debería ser así siempre. Y es más, ¿no? Hay que considerar de que Caral, como foco de irradiación cultural enorme, se adelantó 1500 años al siguiente foco de irradiación cultural, ¿no? En el norte, sería en Centroamérica, en este caso serían los olmecas, ¿correcto? Los olmecas. Entonces, he ahí la trascendencia y el orgullo de los peruanos, ¿no? Que debemos tener con respecto a esta cultura. Efectivamente, pero acá en Lambayeque también tenemos en ese periodo, tenemos un hito. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, me regresa nuevamente a lo que es la región, nos centramos en la región. Entonces, para responder tu pregunta, paralelo a lo que, casi paralelo, llamémoslo así, a lo que vendría a ser Caral, nos remontamos a nuestra región Lambayeque, al arcaico superior. ¿Sí? En el arcaico superior... efectivamente, mira la imagen que está apareciendo, que hay algo que también ha habido eso. Mira, Caral da una norma que todas las sociedades andinas cumplen. Los careños jamás construyen sus casas en las zonas agrícolas. Ellos cultivaban, ellos valoraban mucho el campo, la tierra agrícola. Por lo contrario de lo que se hace ahora. Ahora más bien las ciudades crecen sobre zonas agrícolas, como todas las ciudades costeñas, Chiclayo, Trujillo, Piura, Lima. Prácticamente se han comido los valles costeños, los conos deyectivos de costa. Y miren, Caral era mucho más racional, mucho más inteligente esta forma de habitación, digamos, ¿no? Vivir en las zonas seriáceas, las zonas no cultivables, para que las zonas agrícolas sirvan para darnos alimento. También ahí tenemos a los kibbutz, ¿no? O sea, mira esto que tan trascendente. Claro, marcó, llamémosle así, el estilo que se va a continuar posteriormente en casi todas las culturas prehispánicas, que respetaron lo que es la naturaleza y sobre todo las zonas que podían ser aprovechables. Esa es la diferencia. Ellos valoraban lo que tenían, nosotros lo destruimos. Y tú dices muy bien, lo Caral nunca hacía una ciudad en una zona que podía servir para la agricultura. En cambio nosotros en la actualidad estamos acabando con nuestra frontera agrícola. Las ciudades crecen y crecen de una manera no planificada, por más que sean urbanizaciones. Se hacen urbanizaciones planificadas, pero pensadas en el bolsillo. Y eso es por eso que estamos viviendo todos estos cambios climáticos. Bueno, regresando a la pregunta que me hacías, te decía que paralelo a Caral, casi paralelo, pues por poquito, como quien se dice, regresamos al arcaico superior en nuestra región y tenemos pues un avance cultural enorme. Yo le llamo así, de pija, influencia Nacho, y llegamos a tu pregunta ahorita. Este lugar extraordinario, que hay que visitarlo, por favor, vayan con sus hijos, visítenlo. Queda, no muy lejos, queda aquí en la zona de Pomalca. ¿Sí? En Pomalca hay un lugar que significa que Paiján era el inicio de la cultura. En cambio, lo que te voy a mencionar es el inicio de la civilización en la costa norte. Estamos hablando de Ventarrón. Ventarrón marca el inicio porque es un centro de relación macro-regional. Es el lugar que queda en Pomalca y que tiene más o menos una extensión de 12 kilómetros. Hay que agradecer, está mirando cerca lo que es el río Reque. Hay que valorar, desde acá quiero felicitar y valorar el trabajo que hace Ignacio Alba Meneses, ¿verdad? Nato Alba, que prácticamente le ha dedicado su vida al trabajo de ese centro de radiación cultural, y que, mira, ahí lo estamos viendo en imágenes, y que justamente hace 2 años sufrió un tremendo incendio, y que las autoridades muy poco lo ayudan, pero allí en Ventarrón se llama Ventarrón justamente por el nombre del cerro. Hay un cerro que es el Cerro Ventarrón, está la falda, ¿no? Y bien. Entonces, ahí se ha descubierto el templo del venado cautivo. En este templo del venado cautivo se ha descubierto el mural más antiguo del Perú y América. Claro, ahí tenemos a ver, sí, a ver si lo pones, por favor. Ahí tenemos el mural más antiguo del Perú y América. Ese mural representa una continuidad cultural y representa los elementos básicos, ¿no?, de lo que es la cultura en el norte del Perú. Por ejemplo, tenemos ahí lo que es la cacería del venado a través de la técnica del chap. Pero se rescata 2 cosas. La red de algodón como instrumento
que lo vamos a encontrar en forma secuencial después, y el venado como el animal de caza propio, ¿no? Eso lo vamos a encontrar no solamente en Ventarrón, sino que después lo vamos a encontrar en los Mochicas, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar, ¿qué digo?, en las orejeras del señor Esipá. Entonces, esta red de algodón, el algodón como tal, el algodón para hacer las redes, y el venado nos están dando una muestra más o menos de cómo era la vida de esta gente durante esta época. Ventarrón, el inicio, repito, de la civilización en lo que es la costa norte. Y mira, hay un simbolismo ahí, ¿no? Pues, mira, aquí el venado, la naturaleza, y la red vendría a ser la acción humana, ¿no? Claro. Ese control de la naturaleza, ahí está. ¿No? Y acá, que hay una continuación, acá ya hay una iconografía mochica, ¿no? Se veía en continuidad, una continuidad cultural entre el Ventarrón, que 2000 años antes de Cristo, y Mochica, que ya pues los primeros años de la era. Exacto. Entonces mira, si vamos en forma ordenada para que nos entiendan, tenemos en Lambayeque el periodo lítico, Paiján. Arcaico inferior, influencia Nanchoc. Arcaico superior, Ventarrón. Correcto. Y trascendente, importantísimo. Y que todavía nos falta estudiar muchísimo más. Tenemos una pésima costumbre aquí en Lambayeque, a tal punto de que hay una canción, guaquero, 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 vamos a guaquear, por Dios. ¿Qué se dice? De que en Semana Santa el diablo deja el oro, todo eso, y es lugar para ir a guaquear, y gente que no sabe de esto, rompe cerámicos, rompen una pared, un cerámico roto es un libro, es una página de nuestra historia destruida. Imagina si a Ventarrón lo hubieran destruido. ¿Qué sería de esa parte, página de nuestra historia? Y hay tantas huacas, tantos lugares que todavía nos falta explorar. Dejémoslo a los profesionales que hagan eso. Lambayeque es una zona riquísima en cultura. Ventarrón es una muestra de ello. Pero la pregunta que le quiero hacer a mi amigo es, y después de Ventarrón, aquí en Lambayeque, en esa zona norte y a nivel nacional también, ¿cuál fue el siguiente salto cultural? Viene ya el periodo formativo de cualificación de lumbreras y tenemos el gran periodo de los cupiniques, ¿no? Vamos a ver los cupiniques. Aquí tenemos también una pregunta, estamos siempre conectados en línea, dice, una pregunta de un seguidor, dice, haciendo una hipótesis, la cultura inca hubiese manejado mejores armas, menos soberbia, hubiera podido defender con el imperio de los españoles, pues como visión del mundo sería su final. Claro, o sea, cuando uno analiza la cultura prehispánica, dice, oye, ¿cómo es posible que esta riquísima cultura puede haber sido dominada por los españoles, que digamos, no era un pueblo mejor de Europa? Pero claro, eran dos momentos distintos, dos visiones distintas. Los españoles, para los españoles, digamos, la guerra se valía todo, la traición, la trampa era igual. Para los andinos, ¿no? Para los andinos era una pelea limpia, la pelea así, frente a frente, ¿no? Jamás se hubiera ocurrido hacer una emboscada, por ejemplo, como la que se produjo el 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca, o Atahualpa, la altura de Atahualpa. Entonces, son situaciones, pues, dos momentos, digamos, dos civilizaciones que se encuentran, y claro, uno tiene más desarrollo en armas, nosotros teníamos mayor desarrollo en armas, pero los andinos tenían un gran desarrollo, pero no en armas, sino en la agricultura. En la agricultura le llevábamos enormes diferencias. Si me permites, ¿no? Analizar la pregunta felicito al que nos ha hecho la pregunta porque nos plantea en forma de hipótesis, ¿no? Porque la historia se basa en hechos, no en supuestos. Lo que sucedió fue que nos invadieron, no nos conquistaron ni nos descubrieron, nos invadieron, ¿no? Entonces, en cuestión de hipótesis, podemos decir desde mi punto de vista que influyó muchísimo lo que es sí, la cosmovisión. Porque si tú recuerdas, a los españoles en primer lugar se les vio como dioses. Correcto, los viracochas, exactamente, ¿no? De los báculos que tú hablabas de que viene desde Caral y que lo vamos a ver en cada salto cualitativo de cultura, de civilización, lo vamos a ver al señor de los báculos. El gran José Vega y su guerra de los viracochas. Guerra de los viracochas, ¿no? Entonces, excelente. Pero también podemos ver ahí, dentro de la cosmovisión, por ejemplo, el hecho de lo que tú mencionabas, los incas, a pesar de tener inferioridad, digamos, en armas, teníamos superioridad en población, abismal. Pero sin embargo nuestra ideología nos jugó en contra. Por ejemplo, los incas nunca peleaban de noche, ¿no? Por respeto a su Dios. Y una emboscada en la noche hubiera servido pues para atacar a los demás. En Cajamarca no durmieron, ¿no? Esa noche después pensando que podían atacar. Y otra, cabe rescatar también que existió la soberbia, definitivamente existió soberbia. Tú sabes que el capitán de Atahualpa, Maica Wilca, si no me equivoco, fue enviado para espiar a los españoles.
y los vio él con tanta soberbia, que pensó que los caballos eran llamas gigantes. Nunca Pizarro fue muy hábil de nunca mostrar el verdadero poder de sus espadas, ¿verdad? De tal manera que cuando le informa a Atahualpa, le dice, pues dame 100 o 200 soldados y te los traigo amarrados, ¿no? Y a Atahualpa le nace la curiosidad de que conocer a estos extraños personajes. Porque si no, una emboscada en un cerro, que conocemos la sierra, pues la caballería no funciona. Eran dos visiones distintas, porque ellos estaban pensando, ellos primero no conocían los españoles sí conocían en cambio ellos, porque los españoles en el segundo viaje, ya venían, 28, ya habían llegado a ser, ¿no? Haciéndose pasar por mercaderes, habían hecho una exploración, desde Tumbes, Piura, habían llegado hasta el río Santa, en el segundo viaje, que hace Pizarro. Entonces, ya tenían un estudio, una especie de trabajo de inteligencia previo. Los incas estaban desconocidos de eso, y eso que pues... Y aparte de la crisis interna que existía, que finalmente... ¿no? Que es la que termina. Pero volvamos nuevamente a la pintura, porque si no, no vamos a... que nos quedamos en ¿qué pasó después de Ventarrón? En Cupinique, por favor. La imagen en Cupinique, antes, por favor, antes de... A ver, sí, por favor. Sí. Ahí está, Cupinique. Tenemos acá esta cerámica de acá del costado, ¿no? Donde aparece este señor, mire, este es un sacerdote que ha hecho una autodecapitación, un autodegollamiento. Es espectacular el realismo de estos señores. Por eso son los cupiniques, son los iniciadores de la cerámica escultórica, de los guacos retratos. Aquí pues hay un estudio excelente de mi gran amigo de David Yasta, ¿no? En los cupiniques. Y por de hecho también un investigador excelente, el señor Carlos Herrera, que ha investigado sobre este tema. El punto clave es que los cupiniques fueron el formativo en el norte. Antes había una confusión, le llamaban hasta Chavín norteño. Exactamente. Porque claro, Chavín fue a nivel nacional, Cupinique fue a nivel regional, pero también fueron grandes aportes. Fueron los iniciadores del chamanismo, imagínate, los primeros en usar la medicina andina, chamanismo. Los primeros en usar también técnicas de irrigación, cultivos, de los que luego harían grandes a los mochicas y a los nambayeques. O sea, ahí están los cupiniques, ¿no? Grandes, una cultura formativa, una cultura que fue fundamental, una de las culturas matrices de la costa norte y pues de nuestra identidad nambayecana. Tenemos, mira, la expresión tanto en la cerámica, en la metalurgia, los primeros guacorretratos, aquí tenemos a inclusive se habla que los cupiniques son los que dieron origen al muchic. Correcto. Sí, el idioma que luego sería difundido, no sería muy común, la muchica, es un famoso idioma muchico, de ahí viene el nombre de muchicas. Pero sigamos, después de muchicas, de los cupiniques, vienen justamente los grandes de intermedio temprano, maestros artesanos, y vienen los mochicas. Miren ustedes. A nivel nacional, Chavín, ¿no? A nivel nacional, Chavín es la cultura síntesis del formativo. Chavín fue el más poderoso estado democrático, no el primero, como lo pensaba Tello, sino el más poderoso. Y ahí tenemos las grandes investigaciones del gran Richard Burger, que ha aclarado sobre Chavín bastante, y sabemos ahora pues el poder. O sea, es impresionante el poder que tuvo Chavín, y que no necesitó ejércitos para dominar ese poder, sino fue un poder ideológico. El convencimiento de que tenías que dar tributo a estos dioses, porque si no, estos dioses te iban a caer con todo, te iban a provocar desgracias. Poder teocrático. Entonces hay un poder, un convencimiento de que había que tributar a estos dioses terroríficos de Chavín. Y para conectarse con los dioses usaban pues el San Pedro, ¿no? El Mezcalina, y esa conexión, esos trances, ¿no? Y según la investigación que hay, en los mismos las mismas cabezas clavas significarían esos sacerdotes transformándose en divinidades, en el dios, en el famoso dios de Chavín, el famoso dios Jaguar. La trilogía que hay, ¿no? La trilogía, o tetralogía, de repente simbolismo del águila arpía. Pero hablamos efectivamente de un poderío teocrático que fue el primer horizonte, o sea, el primer estado nacional, el primer estado que se expande por casi todo el Perú. Porque alguien más llegó a influir hasta en Ecuador, ¿no? De ecuatorianos y hasta en Bolivia. Justamente por eso es que Chavín como centro, de donde llegaban de todas las partes, de todas partes llegaban a, digamos, a consultar justamente los sacerdotes. Por eso que Chavín se le conoce como la Roma de América. Correcto, en Europa acá todos los caminos conducen a Roma, acá todos los caminos conducían a Chavín, correcto. Pasamos ahora al intermedio temprano. Y un punto clave, que siempre los alumnos se confunden, y te quiero preguntar, Marco. Hablar de Muchica es hablar aquí de Zipa.
¿Es igual Zipán que acá? Acláranos a ver, Marco. No, escuchaba mucho a mis estudiantes a veces, los de primero, ¿no? Primer año, a veces se acercan, profesor. Pues hay una, creo que es por el sonido, ¿verdad? El sonido de Zipán, Zicán, y muchas veces lo confundo. Pero es muy sencillo de explicar. Cuando nosotros hablamos de Zipán, estamos hablando de un pueblo. Zipán es un poblado que queda en el valle medio del río Lambayeque, o también anteriormente llamado río Faquillán, ¿correcto? Entonces, en este pueblo, exactamente, en este pueblo de Zipán, que está dentro de lo que es el distrito de Saña, en este pueblo hay bastantes huacas, digamos, erosionada por la lluvia, una de ellas pues rajada, pues se llama huaca rajada. Y ahí en Huaca Rajada se descubrió un gran señor. Este señor era un sacerdote mochica, correcto, un siequish, o un gran señor del valle, si se quiere llamar sacerdote así. guerrero. Claro, sacerdote guerrero. Entonces, como se descubrió en Zipán, se le denominó el señor de Zipán, que es un gobernante mochica. Sin embargo, Zicán hace referencia a lo que es la cultura lamayeque, una cultura estudiada, y una vez más hay que agradecer, como repito, a los arqueólogos que vienen de otros países, ¿no? En este caso, Izumi Shimada. Izumi Shimada, al estudiar la cultura lamayeque, le da el nombre de Zicán, porque en Muchic la palabra Zicán significa casa de la luna, ¿correcto? Debido justamente a que en el centro de la cultura Zicán, digamos así, el bosque del Pomac, obviamente visualizó pues en la noche la luna se ve espectacular, entonces le puso casa de la luna. Entonces, en síntesis, ahí estamos viendo, ¿no? Justamente, ¿sí? Entonces, en síntesis podríamos decir que Zipán es mochica, mientras que Zicán hace referencia a los lamayeques. ¿Correcto? Entonces, ahora sí me toca preguntarte a mí. O sea, entonces, Zipán es intermedio temprano, es un mausoleo de varios gobernantes. No, Zipán, claro, Zipán, mochica, yo digo mochica, para que no se confundan, Zipán es mochica. Mochica, primer intermedio. Mausoleo mochica. Ah. Y Zicán, segundo intermedio. Sinónimo de la cultura lambayeque, intermedio tardío. Intermedio tardío. Los años 800 a 1400 de Cristo. Exactamente, ¿no? Ahí está. Entonces, Enrique, hablando de los mochicas, que hemos visto en la clausura de los juegos, yo me he quedado, te lo juro, impactado, impresionado, le he tomado fotos, videos. Es más, adelanto, dentro de lo que se va a venir para el aniversario de nuestro colegio, nosotros del colegio tiene por costumbre ya, y pido por favor a los padres de familia que sigan apoyando esta idea, escenificar momentos claves de nuestra historia. Y dentro de ello está la escenificar justamente la vida de la cultura mochica. Y que yo creo que nos han hecho caso a los panamericanos para no tener ni idea de cómo, lo que nosotros debemos hacer. O sea, ya tenemos la idea. Pero, ¿quiénes fueron los mochicas? ¿Cuál es la trascendencia de los mochicas? Que tiene que ver mucho con nuestro territorio. Mira que estamos pasando. Lítico, Paiján. Arcaico inferior, Menchó. Arcaico superior, Ventarrón. ¿Correcto o no? Formativo, Cupisnique. ¿Correcto o no? Chaví, y luego entramos a lo que es intermedio, los mochicas. Por favor, los mochicas son una de las culturas más importantes, más avanzadas de todo el Perú. Y ellos fueron realmente sorprendidos porque vivieron en un lugar desierto, la costa norte, ¿no? Entonces, son los vencedores del desierto. O sea, cómo ellos con su inteligencia y su creatividad lograron desarrollar técnicas agrícolas, de conservación de alimentos, incluso de poblamiento del lugar, que permitió a ellos poder adaptarse en un ambiente tan difícil, tan estéril como es el desierto de la costa peruana, el desierto norte, ¿no? La costa norte. Entonces los mochicas, incluso algunos le llaman los griegos de América, por el sentido de todo lo que cubrieron, de todo lo que hicieron, ¿no? Son realmente sorprendentes. Ahora, los mochicas, sabemos ahora, sigamos, sabemos que existieron desde ahí tenemos el mapa, tenemos desde Loma Negra, o sea, Piura, de Piura, hasta Guarmey en Ancash. O sea, mochicas expandieron desde Piura, Lambayeque, La Libertad, hasta Ancash. ¿No? Sobre esto, sobre los mochicas hay una serie de mala información. No fueron un solo gobernante, que quede claro. Ahí voy a esto. O sea, hay una gran cantidad de desinformación o mala información que están llenos de nuestros libros, hablan un montón de cosas que no tienen realmente ya, que son superadas por la investigación arqueológica, porque los mochicas son una cultura más investigada por los arqueólogos. Este año han llegado más, bueno,
arqueólogos, 100 investigaciones, 100 proyectos de investigación arqueológica, y la mayormente vienen acá, al norte peruano. ¿Por qué? Porque es una zona más rica para investigación arqueológica. Incluso en el norte peruano hay más investigación arqueológica que en la parte sur, también, que tampoco se queda atrás, ¿no? Pero mira tú, o sea, el atractivo que es el tema de la cultura mochica, que no es solamente mochica, sino que a partir de ahí vienen otras sociedades. Y entonces, lo que planteabas tú, ¿no? Lo que planteabas tú es una pregunta muy interesante. Pero los mochicas, pero realmente, ¿quiénes se llaman los mochicas? No, exactamente. O sea, los mochicas fueron un solo pueblo, fueron varios pueblos. ¿Qué es lo que los define como mochicas? Ahí está, ¿no? Justamente. Mira, se puede decir que los mochicas fueron un conjunto de pueblos que compartieron idioma, tradiciones culturales y religión y costumbres, ¿no? Pero en realidad cada valle, parece que cada valle tuvo su independencia política o en todo caso una autonomía política. Cada valle tuvo un desarrollo propio. Inicialmente se hablaban de dos grandes zonas mochicas, el Moche Norte y el Moche Sur. Hasta ahora incluso en esta medición vienen todavía esas preguntas. Límite, para variar, Paiján. En ese de Paiján. El gran arqueólogo y hoy día ministro de Cultura, Jaime Castillo Batters, habla, ¿no? Investigaciones de hasta 5 zonas mochicas. O sea, no es solamente 2 días. O sea, todavía están, y eso que ya no se terminó, o sea, sigue todavía la investigación. Pero lo que habla es una gran riqueza cultural de estos pueblos, que a todos ellos se les llamó mochicas, por lo que compartieron. Así como los griegos, ¿recuerdan? Los griegos eran también diferentes polis, diferentes ciudades, cada uno independiente, cada uno Esparta rival que Atenas y así. Pero todos compartían la misma cultura, los mismos dioses, las mismas costumbres. Algo así fueron mochicas también. Mochicas, un gran desarrollo cultural, pero no fueron un solo imperio, no fueron un solo estado, sino una diversidad de señoríos, por el nombre de señor de Zipán. Podemos decir como una especie de comparación, simplemente de comparación, no estoy haciendo una sincronía, que los mochicas lo podemos comparar con los griegos, por eso, que eran ciudades-estado. Griegos de América, por lo que se llama, ¿no? Efectivamente. Y lo más, como digo, increíble es todo el desarrollo que a pesar de limitaciones, digamos, geográficas, tiene los mochicas son un ejemplo del posibilismo geográfico, de algo contrario al determinismo. No, ya tu medio geográfico es difícil, ya quédate a llorar. No, los mochicas superaron esas limitaciones y desarrollaron una cultura asombrosa, la metalurgia, la cerámica, esos que son los mejores ceramistas escultóricos, ¿no? Un desarrollo también de la arquitectura, las famosas pirámides truncas, los adobes, ¿no? Estos hicieron, hasta incluso el famoso Rafael Arcojo hoy le habla de una posible escritura, la payariforme. La payariforme, los payaros. O sea, yo los mochicas, arriesgándome y asumo la responsabilidad, yo le llamo los fotógrafos de la antigüedad, basando en los famosos retratos, porque ellos captaban hasta el estado de ánimo de la persona, ¿no? Si sufría, si estaba alegre, estaba enfermo, la vejez, la juventud, lo plasmaban en esos retratos espectacular. Realmente hablar de los mochicas Oppenheim dice que son primeros diccionarios ilustrados. Imagínate, primeros diccionarios ilustrados. Es sorprendente el realismo. Los mejores ceramistas escultóricos. Tan grandes los mochicas. En Trujillo tiene pues, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿correcto? Sí. En Trujillo la Huaca del Sol y la Luna. En nuestra región Lambayeque que tenemos Zipán, justo que me preguntabas anteriormente, ¿sí? Y estamos tenemos unos huacos retratos, unos huacos escultóricos. Exactamente. Entonces, y también un lugar mochica que todavía no está tan explorado y que estoy seguro que se va a ver cosas extraordinarias ahí, es Pampa Grande, como una de las capitales de mochicas. La última capital mochica y efectivamente la más grande. Las investigaciones arqueológicas es la más grande capital, pero ya eso estamos hablando de Mochica tardío, o sea, ya un momento en donde Mochica estaba atravesando una serie de problemas que tienen que ver justamente con el final del mundo. Y justo, Enrique, ahí mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los mochicas? ¿Por qué su decadencia? Y es más, ¿no? Me atrevo a esto. ¿Desaparecieron los mochicas? ¿Sí? ¿Han desaparecido? Efectivamente, lo que tú deduces ahí, en tu pregunta ya había una deducción. Efectivamente, los mochicas no han desaparecido. No, de hecho, hasta ahora los mochicas, o sea, lo que han hecho los mochicas se han transformado. Inmediatamente, o sea, tras la caída del Estado, de los diferentes estados mochicos, señoríos mochicas, se formaron una serie de sociedades. De ahí nació Chimú, de ahí nació Sicán, hasta Tallanes, entonces varias sociedades del intermedio tardío. Y la continuidad cultural ha persistido.
pues ha continuado hasta nuestra actualidad, ¿no? ¿Tenemos un factor climático, guerras internas? ¿Qué fue? Según investigaciones de tales Jaime Castillo y otros grandes mochicólogos, así se llaman grandes arqueólogos, investigadores de Mochica, hablan de una confluencia de factores tanto naturales como sociales. Por ejemplo, naturales, ahí estuvo el famoso niño. De hecho, un enorme fenómeno en el niño que provocó enormes también sacrificios humanos por los mochicas. Pensaban que para equilibrar el medio había que entregar lo mejor que tenía el ser humano. ¿Y cuál era? La vida. Que era efectivamente tomar la sangre de las personas, los mejores guerreros, las doncellas más bellas. Se la bebía. Y efectivamente, ¿no? Hay una planta que hasta ahora es un misterio, el Uyuchu, una planta que servía para evitar que se coagule la sangre, y eso vemos en un famoso mural de la presentación, un checo muy famoso, en donde ahí vemos una imagen de cómo degollaban ahí, claro, ahí vemos seguramente las personas estaban a un efecto de mescalina, a un efecto de trance, ¿no? Porque no eran ya personas que estaban en sus como en sus 5 sentidos, claro, estaban de hecho adormecidos, y los mochicas entonces entregaban, o sea, hacían sacrificios enormes, y eso, digamos, empeoraba socialmente las cosas, porque generaba más descontento, hasta rebelión, incluso por el hambre también que influye. Entonces, ¿tú dices famoso rebelión de los artefactos? Claro, es la huaca famosa, huaca la luna. La huaca la luna, efectivamente, la rebelión de artefactos. También hay incluso murales en el mismo complejo El Brujo también, ¿no? Hay importantes, toda una procesión de gente que iba a ser sacrificada. Y vemos entonces cómo hay una confluencia. Enfermo el niño, uno de los factores más interesantes que destruyó prácticamente, alteró una doncella agrícola como era la doncella mochica. Pero también tenemos una invasión de lunas. Hay un interesante artículo de Diego San Galán sobre eso, sobre una serie de factores ambientales que confluyeron, y esto pues se unió los factores sociales como la verticalidad de la sociedad mochica, ¿no? el despotismo de repente de los señores famosos Kish, los grandes señores del valle, que llevaron a un punto de quiebre, y justamente, ¿no?, eso da origen a otros tipos de estados, ¿no? Y ahí tendremos ya hablar del intermedio tardío, ¿no?, los famosos sicarios. Pero antes, ¿no?, de eso tenemos un periodo. Claro, ahí viene a nivel nacional un momento también de unificación. El primer imperio andino. Estamos hablando de los Wari, ¿no? Pues yo te preguntaba, ¿qué influencia tuvieron los Wari de repente en la caída mochica, ¿no?, o en la crisis? De hecho, tuvieron alguna influencia, porque ya para ese momento de la caída mochica, 700 años después de Cristo, los Wari ya tenían presencia, una enorme presencia en Perú. Todavía hay discusión de eso, y hay unos arqueólogos que afirman que hay una presencia Wari, incluso hay hasta construcciones Wari, otros que no, que los niegan terminantemente, no, estos son... Es una rivalidad tremenda, ¿verdad? Pero yo creo que no... la investigación permite aclarar eso. Definitivamente existe, ¿no? Se da. Los Wari, para un poco aclararles a los jovencitos que nos están viendo, los Wari es considerado el primer imperio andino, ¿correcto? Los Wari tienen su centro en la ciudad de Viñaque, en lo que es la provincia de Huanta, en lo que es hoy la región Ayacucho. La eminencia, el experto, el mayor historiador de la cultura Wari es pues don Luis Guillermo Lumbreras. ¿Y qué nos dice? Que Wari viene a ser una síntesis cultural, llamémoslo así, por ejemplo, de los Nazca, de quien toma su cerámica, ¿no? De Tiahuanaco, de quien va a tomar lo que es su religión, ¿no? Y ahí nuevamente tenemos al famoso dios de los báculos, representado de diferentes formas. En los Wari tenemos, por ejemplo, al famoso dios Visco, ¿no?, que sigue siendo el mismo dios también de Tiahuanaco. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos, justo los Wari. Ahí está el famoso tazón ceremonial. Ahí está el famoso dios Visco, ¿no?, y que representa las bases de la luna, ¿no?, y que tiene que ver mucho con lo que es, aunque los Wari fueron netamente una sociedad teocrática militarista, hasta expansiva. Un imperio, ¿no? Tanto así que Schreiber, me parece que es en el año 2000, leía que él nos plantea de que este imperio Wari, el primer imperio andino, repito, creó también colonias, o sea, conquistó y formó colonias, y a esas colonias llevó población en forma voluntaria o en forma obligada, llamémosle así. Exactamente. Entonces, ahí podemos encontrar en los Wari el origen, de repente, de lo que luego se llamarían los mitmacunas o los mitimaes, que lo van a utilizar los incas. Los Wari
Aparte de ello, mira, difundieron por el mundo andino muchas cosas que antes se pensaba que habían sido los incas. Por ejemplo, la confección, en este caso la realización de andenes, la difusión del quechua, en este caso también el uso o el control de los pisos altitudinales para lo que es la agricultura. La técnica de los archipiélagos de Tiahuanaco que exactamente, o sea, los guaris difundieron mucho, pero en lo que más destacan los guaris, y por algo se les llama los romanos de América, no la Roma. La Roma es chavista. Hay que aclarar eso también. Ya, los romanos de América llaman a los guaris, ¿por qué? Porque al igual que los romanos, los guaris fueron expertos, constructores de vías, de caminos y de ciudades, cabezas de región sobre todo. El guariñán. Exactamente. Entonces ellos sobresalen en lo que es el urbanismo, si cabe el término, correcto, es el urbanismo, ese es su fuerte. Por donde fueron, ellos hicieron caminos, tanto así como tú lo dices, muchos pensaban que el Capañán, el gran camino inca, pues era netamente inca, y sabemos que hay muchos tramos que no son incas, sino son guaris, ¿no? El guariñán, como tú lo mencionabas. Y este desarrollo, esa expansión guari, basado en un núcleo central, con el tiempo traería sus problemas, como lo fue también en el Imperio Incaico. El Imperio Incaico al Cusco rivaliza Quito, ¿correcto? ¿Sí? Huáscar y Atahualpa, igualito entre los guari. Esta expansión va a determinar, brevemente porque el tiempo no nos da, esta expansión lo va a determinar que los guari, en todo su apogeo, estén sembrando también las semillas de su propia destrucción, llamémoslo así, ¿no? Porque se habla de que los guari, por ejemplo, en el caso, si no me equivoco, César Soriano, nos habla que tenemos influencia guari aquí en Lambayeque, especialmente lo podemos encontrar en Cerro Jotoro, en Jayanca, Cerro Corbacho, en Saña y en Pátapo, ¿no? Justo conversaba con unos amigos de Pátapo, hoy día antes de venir, y me decía Marco, ahí hay pues guari, ahí hay evidencia guari, ¿no? Entonces, eso está justamente en debate, en discusión, ¿no? Algunos no aceptan eso, bueno, está todavía por la investigación arqueológica, pero efectivamente, ¿no? Hay todavía mucho trabajo ahí que conocer. Y ojalá que las nuevas generaciones apuesten por la arqueología, apuesten por esta investigación histórica, que Lambayeque es virgen en eso. Nos falta mucho, la historia regional está empezando recién, y ojalá que se siga difundiendo más y que haya más conversatorios sobre esto. Entonces decía los guari, empiezan a decaer cuando se da una especie de crisis interna, una especie de guerra civil, de ciudades que empiezan a sobresalir y empiezan a desobedecer un poco las órdenes del núcleo central del Viñaque. Paralelo a ello, pues la guerra civil trae como consecuencia el despoblamiento de ciudades, el ejército se debilita, ya no puede reemplazar los soldados, y esto debilitó definitivamente el Imperio Guari y trajo como consecuencia que otros pueblos aprovecharan esto, ¿verdad? Y surjan pues los chancas, ¿no? Tremendos guerreros. Entonces cuando cae Guari, que es el segundo horizonte, ¿cuál es el otro salto aquí en Lambayeque? Definitivamente los lambayecos y canes. O sea, aquí hay una influencia guari, mochica y cajamarca. Y nace una sociedad, una cultura que es realmente extraordinaria. Dignos continuadores de los mochicas, ¿no? Los lambayeque llegaron, o sea, la metalurgia de los mochicas de Cimipan llegaron a nivel, y ahí tenemos el túmico, ¿no? Los mejores. Ahora, en nuestra mentalidad está todavía la idea de Nailán, ¿no? Según la leyenda, el mítico fundador de la cultura de Lambayeque. Esto es un personaje muy debatible, Nailán, ¿no? No ha encontrado ninguna evidencia arqueológica de la existencia de Nailán. Pero que falta todavía hacer estudios en lo que es la Huacatuna, que está, pero estuvieron buscando, unos arqueólogos ahí varios años, pero de repente se falta todavía investigar más ahí. Pero el tema es de que no hay una evidencia arqueológica hasta ahora de Nailán. Lo que sí hay es una presencia como símbolo. Es como una especie de escudo, así como un emblema, ¿no? Por toda la cerámica, textilería, la emblema del famoso personaje de Ñam, de los ojos salados. Entonces, SICAM es una sociedad democrática, SICAM nace justamente, vamos a ver, aquí, acá está, sí, por favor, cultura lambayeco, SICAM, ahí está. Miren, aquí tenemos la división que hace Izumi Shimada de SICAM. Que es el mayor historiador. Claro, realmente quien llega a su nivel de profundidad de SICAM, ¿no? Ya fue, o sea, Lambayeco SICAM ya fue hablado por el famoso Rafael Arcojoy de la década de los 40. Él diferenció ya el estilo Lambayeque. Pero quien le llama SICAM es Izumi Shimada, y habla de momentos, el SICAM temprano y medio, que tuvo como capital el bosque de Poma, que ahí estaba tan grande, ¿no? Poma. Mientras que en el SICAM
SICAN tardío, tenemos que trasladar a Tucumán. Y aquello es muy fundamental, mira, un gran evento niño. Otra vez el niño como presencia en Lambayeque y en Norte. Dice que el niño que ocurrió en el año 1050 después de Cristo fue tan terrible que prácticamente inundó, vuelto inhabitable todo lo que es hoy día el bosque de Poma, o sea, las huacas del bosque de Poma que es inhabitable. La que se menciona en la leyenda. Claro, quizá hay una relación de Neilán. Recuerdan que Neilán habla de que no, sacó de Jean Fempeye, sacó el ídolo del templo y entonces apareció, dice, el demonio convertido en la forma de una exuberante mujer que lo sedujo. Y justamente como castigo por haber sacado el ídolo, entonces los dioses, claro, provocaron la lluvia y luego una sequía y la sublevación de la gente que terminó en sacrificio de Fempeye. Pero aquí hay algo real, que hubo un desplazamiento. O sea, se inundó, fue inhabitable y tuvieron que trasladarlo alrededor del cerro Purgatorio. Y ahí es donde desarrolló SICAN tardío, que fue hasta el año 1370 después de Cristo, donde ya son invadidos por el famoso Chancama, el Pachacote costeño, el famoso gran guerrero de los Chimú, que prácticamente convierten a Lambayeque en una de sus provincias. Y ahí viene la confusión, un término fundamental, chimuización. Hasta ahora en muchos lugares, muchos libros, incluso parece, por ejemplo, el Tumi como si fuera Chimú. Sí. ¿No? Y exactamente eso, es como si que los chilenos nos invadieran o otro país nos invadiera y sacáramos ¿no? Digamos, que se llevaran nuestro emblema y ellos sacaran la bandera del Perú. No, es absurdo. No, pues, el Tumi es Lambayeque, está el emblema de Lambayeque. Que los chilenos luego llevaron sus técnicas, sí, pero ellos no hicieron Tumi, en todo caso ya no como un Nailán, ¿no? Que Tumi en general es un chile. No, que sí, digamos, fue usado por la cultura, pero el emblema de Nailán, el Tumi ceremonial, el Tumi clásico, el que fue robado en el año 81, es netamente Lambayeque. Fue encontrado en la Huaca Las Ventanas en el año 1930, 26. Más, Tupac Inca y Panqui, cuando vence justamente a Michancamán, sí, y los lleva cautivos al Cusco, ¿a quiénes lleva para que trabajen el oro y la plata de su padre en el Cusco? A los lambayeques. Y no por eso podemos decir que esos objetos hechos en el Cusco son incas, pero no, son lambayeques, o sea, son de lambayecanos. Claro, la marca inca, pero el hecho es que las técnicas continuaban, ¿no? Había una continuidad. Pero volviendo al punto, o sea, claro, hay que aclarar, entonces hay una confusión entre Lambayeque y Chimú. Lambayeque es anterior y Chimú tiene una cultura propia. No merecemos a Chimú, que también fue una gran cultura, fue un gran imperio. Chimú conquistó a Lambayeque un momento, pero en puntos reales la metalurgia más avanzada está aquí en Lambayeque, con expresiones de SICAN, ¿no? Con expresiones de hallazgos en la Huaca del Oro, por ejemplo. Los dos señores de SICAN encontrados ahí son evidencia, y el Tumi y los más son evidencias de un desarrollo metalúrgico. Se dice que la parte más desarrollada del Perú al momento de la llegada de la invasión española es la parte norte. ¿Ya? Justamente se hablaba de que los sicanes, por evidencia encontrada, los sicanes son incluso los creadores de la moneda en el antiguo Perú, claro, las famosas hachuelas de cobre. Sí, el Tumi, sí, vamos a ver una imagen de las hachuelas, ahí está el famoso bosque de Poma, sigamos, el Tucumán, el Cerro Purgatorio, el famoso Guaco Rey, ¿no? Típico, Guaco Rey, Jorge Ceballos Quiñones, el estilo típico de la cultura lambayeque, ¿sí? La máscara y los ojos salados, ¿no? Y esa es todos los ojos salados y toda la representación sicán siempre nos dan una muestra de que los sicanes estuvieron muy unidos al mar, ¿no? Siempre, ¿no? Inclusive ave del lago, ¿no? Claro, o sea, siempre. Un ser ornitomorfo, en forma de ave, sí. Y ahí, sí, por favor, sigamos. Mientras pasan las imágenes, sí que no, dentro de esto, ¿no? Ya que lo mencionas, rescatar, invitar a los lambayecanos, a los playanos a visitar, por ejemplo, el pasaje de Ortuque. El pasaje de Ortuque está significado todo lo que estamos hablando, todo lo que es la evolución de la cultura lambayeca. Aquí está, por ejemplo, los barcos naipes o hachuelas de cobre. La primera moneda prehispánica, acá tenemos, mira. ¿Quiénes lo crearon? Los lambayecas. Y como tú dices, en el Paseo Ortuque se ha hecho una maravilla, que lamentablemente no es muy aprovechada por los lambayecanos, pero ahí es un gran museo al aire libre. Sí. Ahí tenemos desde el lítico que acabamos de ver, desde los paijanenses hasta la República. En murales hasta la República. Y en esculturas, pues tenemos toda la etapa prehispánica. Entonces es bonito recorrer desde la avenida que es la Víctor Raúl y Chichaysuyo, desde esa zona, ahí comienza toda la secuencia, hasta la avenida Grau, ¿no? Hasta la avenida Grau y Chichaysuyo, ¿no? En donde
hace todo ese recorrido. Pasaje histórico más largo del Perú, para variar. Pasaje Yortuque. No hay otro en el Perú y sin embargo no lo aprovechan. A visitar el Paseo Yortuque, entonces ahí está un resumen de todo el desarrollo de la historia lambayecana. Así es. ¿Ya? Y entonces, y bueno, no sé, lo de Lambayeque, ¿no? Estamos hablando acerca de la metalurgia. Decía, y es sorprendente cómo los lambayecanos tuvieron tanto desarrollo en la metalurgia, y sin embargo aquí no había minas de oro. Entonces eso implicaba que tenían que hacerlo a través de intercambio, conseguir ese oro a través de intercambio. O sea, enorme producción agrícola para conseguir productos. Y ahí es donde los lambayeque hicieron otro gran salto, la famosa técnica multivalle, o de los valles articulados. O sea, llegaron a articular a través de canales de regadío como el canal Taime, el Racadumi, el Cucalate, el Chupenique, Talambe y el Chanamé, llegaron a articular todo 4 grandes valles. Claro, lo supieron aprovechar de otra manera, ¿no? Porque ya venía desde los mochicas, inclusive, ¿no? Macera dice que fue el más importante valle de América precolombina. O sea, cuando se articuló. Realmente sorprendente cómo los mochicas, los lambayecas lograron crear ese gran valle en una zona desértica. Digamos que le está quitando el título a los chimos de la civilización hidráulica. Bueno, en realidad fueron varias civilizaciones hidráulicas, los mochicas también se podría decir hidráulicas, los Nazca, los Chimú, los lambayeque. Pero, como digo, no que destruían uno al otro, sino al contrario, compartían los conocimientos de uno, eran aprovechados por el otro. Y eso es lo bueno en las sociedades prehispánicas. Nunca eran que no solamente bien, no, al contrario, lo bueno hay que usarlo, hay que aprovecharlo. Y es algo que debemos también aprender los peruanos. Claro, que no debemos olvidar, mejor dicho, que no debemos olvidar. Porque lo que está pasando es eso, hay un proceso de alienación tremenda. Y retomando esto, ¿no? Qué bueno que hay instituciones educativas en nuestra región que estén rescatando esa identidad cultural, que estén rescatando que no se pierda el idioma muchí, por ejemplo, ¿no? Hay colegios donde ya no se elige a la señorita primavera, sino se elige a la doncella muchí, y con orgullo, ¿no? No, ahora se llama, ¿cómo se llama la Inicú, la Inicú, ¿no? Yo mencionaba inclusive en una reunión que a los profesores hay que decirnos ves a papel, ¿no? O sea, o si no, o sea, el idioma, claro, o sea, sin taparnos el desarrollo de las sociedades, etcétera, pero también hay que rescatar lo que es la identidad cultural lambayecana y sobre todo hay que revalorarnos y sentirnos orgullosos de eso. Y retomando, mira, justo que estamos ya culminando este conversatorio, retomamos a la primera pregunta. He ahí que por primera vez se ha hecho en unos Juegos Panamericanos justamente la representación de la cultura de un pueblo. Y se ha mencionado que esta representación ha sido la mejor de toda la historia de los Juegos Panamericanos. Y mira, tenemos entonces como síntesis que la clave es la interculturalidad, es decir, reconocernos como diversos, pero también respetarnos. O sea, los peruanos no somos todos iguales, nunca vamos a ser iguales, en el sentido de iguales culturas. No, somos diferentes culturas, pero que podemos convivir, coexistir, colaborar, y sentirnos orgullosos y sentirnos unidos por ese lazo que es el Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay cosas que nos unen, y ahí debemos apuntar, y no las cosas que nos desunen, pues, ¿no? Al contrario, respetar diferentes sociedades, culturas, hay hablado Rodrigo Montoya, de gran antropólogo, habla de 42 sociedades, culturas aquí en el Perú, efectivamente. No, reconocernos la diversidad y aprendernos del otro, respetarnos. Que decía Ricardo Palma, ¿no? El peruano, si no tiene de inga, tiene de mandinga. Sin desmerecer eso, los lambayecanos, por favor, los lambayecanos, siéntanse orgullosos de ser mochicas. Los mochicas aún viven. ¿Dónde viven? En cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Sí? Vamos a responder algunas preguntas, a ver de los que están siguiendo. ¿Caral es parte de la cultura lambayeque? Le agregamos a Cecilia Tello. No. La cultura lambayeque, digamos en sentido, a ver, leamos, cultura lambayeque como cultura específica es la SICA, que desarrolló entre los años 350 a 1350 después de Cristo. Caral es del año 2900 antes de Cristo, o sea, imagínense cuántos, 3000 años antes, 3500 años antes de Lambayeque. Pero recuerden que Caral es el inicio, y de alguna manera, Lambayeque tiene pues algunos elementos que nacieron en Caral, o sea, Caral es el inicio de toda la civilización andina, de toda la civilización que se desarrolló aquí en esta zona de los Andes centrales.
O sea, no son excluyentes. Es el inicio de la civilización, ¿no? En cambio, el Sicán ya es regional. Estamos hablando de uno del periodo segundo intermedio y el otro estamos hablando de los inicios del formativo, o sea, formativos, máximo ejemplo. ¿Sí? Dice, ¿los mochica influyó en la cultura Sicán? ¿O fue la cultura Sicán la que influyó en la cultura mochica? Quizás es lo mismo, no estamos hablando ahí de tiempos. Si hablamos de la cultura Sicán, vamos a repetir, la cultura Sicán pertenece al segundo intermedio, ¿sí? O cultura lambayeque, mientras que los mochicas son mucho antes. Representa lo que vendría a ser el primer intermedio, ¿sí? En todo caso, lo que se podría hacer es que hay una secuencia cultural. Digamos que muchas de las tradiciones y costumbres mochicas, para que se me entienda, no desaparecen con los mochicas, sino que se mantienen. Y lo van a tener posteriormente los sicanes y lo seguimos teniendo nosotros. Claro. Por eso que decimos que los mochicas no han muerto, claro, siguen vivos vivos en nosotros. Se puede decir que los mochicas somos abuelos y los lambayeques son los nietos. O sea, hay una continuidad, o sea, claro, de mochica influyó en lambayeque, Sicán o lambayeque. Recuerden, Sicán es hablar de la cultura lambayeque. ¿Patán Grande es cultura Zipán? No. Pampa Grande es cultura mochica que comparte con Zipán, ¿no? Pero Batán Grande o Bosque de Poma, el Bosque de Poma, es cultura lambayeque o Sicán, es intermedio tardío. Claro, no es mochica. ¿Sí? ¿Cuál es la cultura prehispánica más antigua dentro de la cultura prehispánica? Pero habría que aclarar ¿qué es cultura? ¿Cómo lo tomamos el término cultura ahí, no? Cultura, ¿cómo se llama? Bueno, dentro de la prehispánica, si hablamos del inicio, ya como expansión macro, tenemos Chavín, ¿no? El primer horizonte, Chavín, de ahí empieza. Pero si retrocedemos más atrás, llegamos a Caral, pues no, Caral es la primera, Caral es el origen de la civilización peruana y de América, y desde ahí va a influenciar todo, ¿no? Caral. Rushai, su descubridor, su gran investigadora, habla de que Caral es la cultura matriz, ¿no? Un término, bueno, discutir el punto, porque es el término sotello, cuando hablo de Chavín, cultura matriz. Ahora, Rushai dice que la cultura matriz es Caral. Entonces, si nos plantea esa pregunta, yo le respondería Caral. Hasta ahora. Por ahora, hasta ahora, todavía. Por ahora, porque todavía. El tema es... Porque Ventarrón casi, ¿no? Pero no tiene esa, digamos, complejidad que lo tiene Caral, pues, ¿no? Caral es 2900, Ventarrón es 2000 antes de Cristo. No, pero, como le digo, esta parte de la historia es la que más cambia por las investigaciones arqueológicas. ¿A qué periodo de la historia pertenece la cultura Paracas? Un tema interesantísimo, porque en muchos libros erróneamente ponen a Paracas en el intermedio temprano, junto con Mochica, con Nazca, y Paracas comienza en el 700 antes de Cristo. Paracas es una cultura más ligada a Chavín, es lo que, bueno, los hombres llaman formativo final o tardío. Ahora, si hablamos de la aplicación de John Rowe, ¿no? Entonces ahí queda claro, no le ponen Chavín Paracas, ¿no? Chavín Paracas. Es una cultura de transición hacia el intermedio temprano, ¿no? Pero Paracas es una cultura regional de mención, tampoco es un horizonte, es una cultura de transición, pero debería llamarse ahora simplemente formativo final. Está dentro del formativo final, después de Chavín. ¿Cómo es la economía en Tiahuanaco? Los tiahuanacos mayormente se dedicaban a la ganadería, por la misma situación geográfica donde ellos vivían, ¿no? El altiplano. Recuerden que el altiplano peruano-boliviano, estamos hablando de 1812 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Está lo que es el lago Titicaca. Entonces ellos fueron mayormente una sociedad basada en lo que es la ganadería, lo cual no quiere decir que no utilizaron la agricultura, claro que lo utilizaron, y inclusive empezaron a utilizar lo que se vendrían a hacer esa especie de islas, ¿no? Para el cultivo, los camellones, especie de camellones también. Entonces, pero básicamente guaru, ¿no? Entonces prácticamente era una sociedad ganadera, ¿no? A diferencia de otros pueblos que obviamente fueron agrícolas. Y recuerda que los tiahuanacos crearon eso que luego usarían los Suari y los incas en la técnica de los espieles. O sea, complementar, creando especies de islas, de colonias económicas que permitían tener una alimentación pues variada, ¿no? Entonces, claro, que la misma necesidad los llevó, ¿no? A hacer y aprovechar de una manera extraordinaria, ¿no? Las ventajas. Hablar de Tiahuanaco es pasarnos una hora, para mí me encanta Tiahuanaco. Debería llamarse Taipicala, porque la capital fue Taipicala. En Bolivia. Lo que Tiahuanaco parece que es el nombre que le da Tía, me parece que Siéntate, Guanaco, justamente por los auquenios. Hombre veloz, efectivamente. ¿No?
culturas peruanas hubo cerámica. A ver, la cerámica es un indicativo fundamental, pero estamos hablando de las altas culturas peruanas, porque no encontramos cerámica, por ejemplo, en Caral, pero se llama ¿no? Es una cultura todavía precerámica. No encontramos cerámica en la época de los recolectores ni los horticultores. Hablamos de cerámica ya cuando hablamos a partir del formativo en adelante. La cerámica está más ligada a lo que debe ser el desarrollo de la gran agricultura, ¿verdad? O sea, cuando el hombre ya... Porque la agricultura conlleva a otras necesidades. Si yo, por ejemplo, quiero hacer, pues, aprovechar mi arroz, ¿en qué lo hago? Claro. Necesito cerámica. Los inicios de cerámica están más en el año 1800 a.C. En el Perú está Tuticayo, en Cayali, está el Garagay, en otros lugares. Y hay una investigación que habla de que de repente la cerámica pudo haber llegado incluso por influencia externa, de repente desde Colombia o Ecuador, ¿no? Las primeras cerámicas. Pero el hecho es que ya a partir de formativo, estamos hablando de que todas las sociedades tenían cerámica como un indicativo. Y por eso es que John Rowe habla de horizontes para hablar de estilos cerámicos nacionales y intermedios, periodos intermedios cuando habla de estilos regionales, ¿no? Basados netamente en lo que es la cerámica. Pequeños. Eso debe quedar bien claro para los que nos escuchan, ¿no? Rowe se basa netamente en estilos de cerámica. Que es el estilo de la escuela arqueológica norteamericana, ¿no? Tomar la cerámica como indicativo fundamental de esa cultura, ¿no? ¿Cómo fue el fin de la cultura caral? Un tema... Shani habla de un fenómeno que prácticamente dislocó el sistema económico de los carales. Todavía está en debate, está en investigación lógica, pero habla de un fenómeno niño que fue desastroso para Caral en ese momento. Porque hay diferentes niveles de niños, ¿no? Y hay también diferentes núcleos de niños. El núcleo de niños está en el norte, está en el Piu, está en el Lambayeque. Como últimamente, ¿no? Que se focaliza en ciertos sectores. Pero parece que este niño ocurrió allá más en la zona del norte de Lima. Caral está a 180 kilómetros al norte de Lima, en el Valle de Sucre. Y parece que dislocó el sistema económico de los intercambios. Y eso, de hecho, influyó en aspectos económicos, políticos, sociales. Yo había leído de que Caral empieza a perder un poco su poder cuando, producto del mismo intercambio que ellos hacen, aparecen otros centros que rivalizan con Caral. Entonces, e inclusive, con lo que puede complementarse con lo que tú dices, que factores geográficos hicieron que el intercambio ya fuera más factible por otras rutas y no necesariamente por Caral. Entonces, al perder la casta dominante de Caral, al perder esa hegemonía, esa riqueza, le llaman en el libro, ¿no? Esa riqueza, empieza también la decadencia, pues, y definitivamente empieza el desarrollo en otros lugares. Claro, después de Caral viene una serie de templos, ¿no? Varios templos donde, o sea, los desarrollos comienzan a rivalizar quién es el más poderoso, ¿no? Imagínense, y toda una serie de desarrollo de... Y también empieza un poquito como que ya empiezan los problemas bélicos, pues, ¿no? Claro. Y empiezan las guerras, porque Caral es una sociedad netamente pasiva, definitivamente. ¿Cuál es la cultura más importante? Porque esa pregunta es muy subjetiva, ¿no? ¿Cuál es la más importante? ¿De qué punto de vista? Si hablo de un vallecano, de repente diré cultura de la Vallecosicá, y pregunto un trujillano y dirá cultura chimú, o hablan de la mochita, ¿no? O sea, el tema de todas las culturas fue importante porque lograron adaptarse a su medio. Claro, pero quizás lo que nos pregunta es, de repente dice, ¿cuál es la cultura que le da inicio a todo? De repente, y volvemos nuevamente, definitivamente es Caral, ¿no? Caral es la primera civilización de Perú y América. Eso es, y claro, tenemos que concluir con los incas, ¿no? Los incas fueron la síntesis, claro, la unión de todo ese conocimiento de miles de años, ¿no? De miles de años de desarrollo. Los incas lo lograron aprovechar. Los incas casi no crearon nada, pero ellos aprovecharon todo. Aprovecharon todo, esa es la verdad. La sacerdotisa de Chornacá hizo cambiar la ideología de la presencia femenina en la cultura lambayeque. La gran sacerdotisa encontrada en el año 2011, claro, cambió totalmente esta visión, porque había toda la idea, no, tienen que ser señores, no, pero, o sea, confirma, porque es una constitución, digamos, de la señora de Cao, encontrada ahí en el complejo del Brujo, ahí en el Valle de Chicama. Acá en Chornacá, estamos hablando aquí nomás, ¿no? En Lambayeque, este valle de Chancay Lambayeque, junto a la Huacachotuna, y nos habla de una señora de gran poder. Ahí está esta es una construcción, ¿no? La tecnología pues nos permite ser como era, ¿no? Ahí se parte la señora, la sacerdotisa de Chornacá. Y sobre todo nos da una muestra del respeto y del valor que se le tenía a la mujer en la antigüedad, y que no es algo nuevo. O sea, en realidad nosotros lo encontramos en casi todas las culturas prehispánicas, ese respeto a la mujer.
mujer. Los incas le llamaban pues a la tierra Pachamama o Es que la Mamapacha, mujer ¿no? era símbolo de fertilidad, era sinónimo de fertilidad. Llamémoslo así, la marginación, o ¿cómo le puedo tener un término adecuado? Del irrespeto a la mujer, viene con la invasión española. Empiezan con las violaciones, y como dice Pablo Macías, producto de esta violación histórica nace el mestizo, nacimos nosotros, ¿no? Y nos empezaron a ver más como un objeto sexual y de uso que como alguien que podía, y por supuesto puede, porque la mujer ha demostrado a través del tiempo que la mujer puede y es, hasta en ciertas ocasiones, más capaz todavía que los varones, definitivamente. De hecho, entonces hablamos de una sociedad que respeta a las mujeres, habla de una sociedad compleja, avanzada. Definitivamente ese respeto a la mujer habla de un avance, ¿no? Otra pregunta, ¿a qué periodo de la historia pertenece la cultura Lambayeque? Como ya había mencionado, la cultura Lambayeque pertenece, según la clasificación de John Rowe, al intermedio tardío, y según la clasificación de Guillermo Lumbreras, a los estados regionales. Estamos hablando de sociedades que existieron entre los años 750 después de Cristo al 1350 después de Cristo. Imagínate, ¿no? 750. En Europa estaban los francos, estaba surgiendo el imperio carolingio, Carlomagno es coronado en la Navidad del año 800. Imagínate. Y hasta el año 1350. O sea, estamos hablando del siglo XIV, estamos hablando de un momento... Si los mochicas como tal están dentro del pleno proceso del Imperio Romano y del nacimiento de Jesús. Claro. Pero haciendo un ejercicio de sincronía, o sea, comparar con hechos como otro momento, de diferentes hechos en diferentes lugares del mundo que ocurren en el mismo tiempo, sincronía. Imagínate, estamos hablando en Europa, en ese momento estaban terminando las cruzadas, estaba un momento de los grandes... Los Guari, ¿no? Los Guari con lo que es el apogeo del feudalismo y la ruta de la seda. En Asia estaba el gran imperio mongol, ¿no? Hace el año Gengis Khan, que había creado del gran imperio mongol, que creo desde Polonia hasta el mar de Japón, el imperio más grande de la historia del mundo. No, imagínate, y aquí en el Perú estaba la cultura lambayeque música. ¿De qué se trata la religión? ¿De qué? ¿De qué se trata la religión en Guari? La religión en Guari. Básicamente la fertilidad, porque son sociedades agrícolas cuya papel, la fertilidad, eso se ve en el famoso dios, en el famoso ceremonial de Dios Visco. Entonces ahí la fertilidad de la religión es expresada a través de la naturaleza. Es una religión panandina, ¿no? Una religión panteísta, en donde el Dios está en la naturaleza. Y eso lleva a, de hecho, una actitud ecológica. Tú no puedes destruir un río, no puedes contaminar la naturaleza. La pregunta es muy interesante y es compleja. Yo la veo desde mi punto de vista difícil a veces de responder. Porque justo conversábamos contigo anteriormente, tanto en Chavín, Caral, Chavín, Guari, Inca. Mira, Caral la primera, Chavín primer horizonte, Guari segundo horizonte, Inca tercer horizonte. Encontramos este famoso personaje, el señor de los báculos. No, yo te mencionaba, bueno, ¿quién es este señor de los báculos que lo representan en cada momento, ¿no? Y que los Guari también lo tienen. Y recuerda que los Guari fueron un imperio, pues, expansivo, guerrero, teocrático, ¿no? Dentro de lo que es la religión, los Guari también tenían mucho respeto a lo que es el oráculo de Pachacamac. Y recuerda que Pachacamac está relacionado, pues, a lo que son los temblores, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, utilizaban también esta religión de una manera de control, ¿no? De control para imponerse. De hecho, acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo es la escultura de Tiahuanaco? Claro, cuando hablamos de Tiahuanaco, hablamos monolítica, ¿no? Monolítica. La Puerta del Sol, el Intipunku, hablamos del famoso monolito Menet, y entre otros, o sea, claro, hablamos de que estas sociedades que tenían a su disposición también las rocas, ¿no? Lograron trabajar esa roca. A diferencia de las sociedades, por ejemplo, como Mochica, Lambayeque, cuya escultura no era tan desarrollada por aquí, pues de dónde vino la roca está muy lejos. Lo fuerte de ellos ahí es el trabajo, lo que es la escultura lítica, ¿no? O sea, veamos cómo ellos se relacionan con el medio, con el medio geográfico que tenían, ¿no? Igual que Chavín que tiene la mejor escultura lítica, los Tiahuanaco, Enrique, y es un misterio, cómo cortaron la piedra de una manera tan extraordinaria, por ejemplo en Pumapunco. No te vas a Pumapunco y es un misterio cómo lo cortaron, ¿no? Fueron expertos en eso, ¿no? Pero necesariamente era monolítica, ¿no? La cultura. Monolítica. Lo que dice en la cultura Guari, ¿quién era la máxima autoridad
Definitivamente había un guerrero, porque era un Sacerdote estado, guerrero, pero había un estado. Recuerden que en forma general podemos hablar de este tipo de estados en las sociedades prehispánicas. Estados inicialmente teocráticos, como fue Caral, como fue Chavín, ¿no? Luego viene el tema de los estados señoriales, que es una mezcla de señorío de militar y religioso. Tenemos los señoríos de Chica, como el señor Zipán, que tenía triple autoridad, una autoridad política, militar y religiosa. Pero también tenemos, al final ya, hacia el año 500 en adelante, tenemos el imperio, que es un estado guerrero, un estado dominado por los más fuertes, los guerreros, los militares, los nuestros conquistadores, claro, conquistadores. Y tenemos 3 imperios nada más en la historia prehispánica. Tenemos a Huari, el primer imperio, a los Chimú, el único imperio costeño, y por supuesto al poderoso Tahuantinsuyo, el imperio, ¿no? A partir del Pachacuti. Entonces, para que quede claro, fueron sacerdotes guerreros, ¿sí? Una teocracia funcionaba. Claro, mi estado militarista, claro que tenían, de hecho, una relación con base a la teocracia, pero en la más un predominio guerrero. Bueno, hemos pasado realmente una experiencia bastante, sí, ¿no? El tema es parar mucho más, pero el tiempo es corto, sabemos, les agradecemos bastante a los seguidores, a la gente que ha estado observando y siguiendo esta transmisión, realmente les agradecemos. Y bueno, le damos la despedida, ¿no, Marco? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación a este conversatorio. Para mí ha sido muy rico y yo sabía que al venir acá voy a aprender mucho. Sé de tu capacidad, de verdad es un honor tener tu amistad de años, nos conocemos desde años. Sobre todo trabajar contigo en una institución tan grande como es la institución educativa CIMA, Centro Integral de Mejoramiento Académico. Y hacerle mención también a nuestras personas que nos están observando que nuestro colegio apuesta por esto, por difundir cultura. Tanto así que ahora nosotros estamos creciendo, Enrique. Tenemos una sede, ya una nueva sede, José Leonardo Ortiz, Calidad CIMA, como siempre decimos nosotros, que es una marca registrada de nosotros. Tenemos la sede de Victoria, un complejo maravilloso. A partir de otro año, si no me equivoco, en la sede GAU también se va a aperturar para secundaria. Si no me equivoco, primero cuarto, me parece también, que va a haber acá en Alfonso Ugarte. En Alfonso Ugarte, acá en esta sede, en Alfonso Ugarte. Entonces tenemos 3 sedes, La Victoria, Alfonso Ugarte y Leonardo Ortiz. Y también, por supuesto, recomendar la academia preuniversitaria, líder aquí en la región, y los precadetes, siempre los primeros, siempre sacando la mayor cantidad de ingresos y sobre todo los primeros puestos. Recomendar CIMA, gracias, espero que este conversatorio les haya servido, yo estoy muy, muy agradecido y voy feliz de haber compartido este momento contigo. Efectivamente, Marco. Muchas gracias. Entonces, la institución educativa CIMA, ¿no? Efectivamente, una institución de gran calidad, de la cual formamos parte, y estamos orgullosos de formar parte de esta gran institución, como se dice su nombre, CIMA. Y gracias a los que estuvieron preguntando y nos hicieron sus consultas y sus sugerencias, muy agradecidos. Claro, entonces, la institución seguirá difundiendo diferentes tópicos, diferentes materias, así que siempre estar atentos a las publicaciones de esta gran institución, sí, ¿no? De parte de la gran familia CIMA. Le damos nuestras gracias y quedamos siempre a la expectativa de sus comentarios, aportes o algunas sugerencias. Muchas gracias, familia, a toda la familia CIMA. Una nueva invitación. Muy bien, muchas gracias a todos los que hasta ahora nos siguen. Gracias.